que contratar una superestrella y no has sabido cómo, en Who Then What hablamos con la gente más talentosa de Latinoamérica y entendemos qué los hace especiales y cómo contratar a alguien como ellos. Esto es Who Then What. Hacer growth parece una tarea sencilla hasta que toca hacerlo en un mercado nuevo, con un producto que no se ha probado y con muchísimas limitantes financieras. El día de hoy tenemos en el podcast a Salvador. Salvador fue el gerente de growth y lanzó el e-commerce más grande de cerveza en México, que se llama Beer Garden. En Beer Garden creo que en realidad lo que hace especial a Chava no es que sepa el producto, que sepa el marketing, es que realmente entiende el negocio de inicio a fin. Y creo que Chava nos va a contar el día de hoy cómo entender el negocio de inicio a fin, te ayuda a crear campañas de marketing mucho más creativas, te ayuda a crear modelos de negocio que son rentables y cómo su experiencia escalando Spin y Beer Garden en FEMSA lo han hecho lo que yo creo que es uno de los mejores growth heads del país. Pues bueno, Chava, bienvenido a Who Then What. Básicamente la idea del podcast es dos cosas, ¿no? Lo primero es que creo que el growth es un rol muy poco entendido en México. Entonces, que nos cuentes un poco para ti qué es growth. De ahí, me encantaría escuchar un par de cosas de ti, como que hay un par de anécdotas que sé que nos gustaría que nos cuentes. Te gustaría un par de preguntas. Y luego, me gustaría cerrar en qué recomendaciones tienes para gente que está en HR de cómo contratar a una buena persona en growth. Porque creo que es un rol, como digo, muy complejo de entender. Y entonces, como que yo diría, lo primero es entender un poco quién es Salvador Muñoz, qué cosas has hecho, y ahí como que iremos deslumbrando qué es growth, y luego entender qué recomendaciones tienes para gente que está pensando contratar a mujer en growth, qué tipo de preguntas harías, qué es una respuesta buena, qué es una respuesta mala. Como que esa es un poco la idea de lo que vamos a cubrir. Claro. Pero bueno, la primera pregunta que te hacía es como, ¿quién es Salvador Muñoz? O sea, como en resumidas cuentas. Bien, bueno, oye, primero, gracias. La verdad es que feliz de platicar y de llevar esto, ¿no? De explicar qué es lo que hacemos y las distintas anécdotas que he podido ahí, pues, construir en esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es un Head of Growth? No creo que es una pregunta... O sea, yo creo que alguien que hace growth es alguien que está dispuesto a encontrar soluciones a problemas que no sabe que tenía, ¿no? Entonces, o sea, hoy crecer organizaciones no se crece de la forma tradicional, de la forma exponencial. Tú tienes expertos en distintos canales, expertos en paid marketing, expertos en marketing offline, expertos en producto. Pero la persona encargada de growth tiene que conectar estas distintas partes para entender qué quiere tu usuario y cómo pones esto en las manos de tu usuario de forma eficaz. Bueno, creo que eso es lo primero que yo te diría. Tiene que ser alguien muy creativo, alguien que esté obsesionado con los problemas, que esté obsesionado por el usuario y que luego sepa las distintas técnicas para hacerle llegar eso de forma rápida. ¿Y cuándo crees que tú te volviste, cuándo dejaste ser tú alguien que se definiera como alguien de marketing y te volviste alguien de growth? De hecho, sí, como dices, o sea, yo empecé haciendo marketing digital. O sea, creo que en el momento en que yo me di cuenta de esto fue cuando, o sea, tú, no sé, hace 10, 15 años podías hacer una pauta en Facebook y te iba bien. De repente se empezó a saturar, se empieza a saturar el mercado y te das cuenta que para crecer necesitas agregar muchísimo más valor que poner un anuncio ahí, ¿no? Y eso es a mí lo que me encantó del mundo de la tecnología, del mundo de los startups, ¿no? Para tú crecer tu modelo de negocio ya no basta con poner un anuncio, sino cómo entiendo al usuario, cómo resuelvo ese problema del usuario y luego cómo se lo comunico de forma eficaz. Entonces, de repente, tienes los canales de paid media súper saturados y tienes que encontrar formas más eficientes de comunicar este mensaje. Y luego no solo de comunicar este mensaje, sino que tu producto realmente resuelve el problema. Y es cuando yo me meto a producto, ¿no? Y cuando me meto a producto, hablo de producto de forma muchísimo más holística. Si bien yo estoy especializado en productos digitales, pues tienes productos no digitalizados, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente resuelves el problema del usuario? Y Growth es la técnica que te ayuda a resolver ese problema, a identificar cuáles son los puntos que tienes que romper, cuáles son las fricciones. Tú puedes crecer un producto, un negocio, digamos, por resolver un problema súper especializado, súper específico que nadie más lo está resolviendo, ¿no? O en tu misma organización. Entonces, para mí, la evolución se da con esto, ¿no? Cuando de repente ya los canales digitales, para ser exitoso, tienes que gastar miles de millones y aún así no eres tan rentable y la gente ve tu solución, pero ya no le agrega valor. Empiezo a meter las manos en producto, yo creo que hace 7, 8 años, y empiezo a conectar un poco, ¿no? También empiezo a inspirarme mucho, empiezo a entender, oye, pues cómo crecieron estos grandes unicornios, ¿no? Pues cómo creció Uber, ¿no? Pues Uber creció por resolver un problema, por ser viral, ¿no? Y empieza a conectar con un poco con loops, empiezo a tomar ciertos entrenamientos, y ahí es cuando yo digo, tengo que meter las manos en el producto, tengo que meter las manos en la propuesta de valor, ¿no? Growth toca mucho la propuesta de valor, o sea, la responsabilidad de Growth es
cómo te retroalimento, cómo retroalimento al negocio para modificar la propuesta de valor y luego esa propuesta de valor comunicarla con los distintos canales. Entonces, para mí esa evolución, para regresar al tema, se da, yo creo que hace 6 años, y de repente me empiezo a jugar con productos digitales, empiezo a hacer optimizaciones y veo pues que si el producto digital optimizo el journey del usuario, en vez de pedirle 15 pasos en el formulario y le pido 2, pues mi tasa de conversión se aumenta 2, 3, 4x. Ahí es cuando digo, ok, growth no solo es traer tráfico, sino cómo optimizo este tráfico. De nada me sirve traer más tráfico si no lo estoy optimizando. Y empiezo a jugar, y empiezo a experimentar, y nada, ¿no? Leo distintas teorías, ¿no? Leí Sean Ellis, ¿no? Growth Hacking fue el primer libro que leí, ¿no? Y fue cuando dije, claro, lo que yo estoy empezando a hacer y lo que me gusta a mí hacer es growth, no es monetización, es revenue, es tener usuarios, no solo es tener usuarios, sino adquirirlos, ¿no? Ahí es cuando me empiezo yo a meter mucho en retención. Y ok, yo antes solo veía top of the funnel, ¿no? Entonces, y creo que eso es lo que empezó a pasar un poco, ¿no? Marketing se va más a top of the funnel, pero pues ¿qué pasa después con el usuario? Entonces, adquirir usuarios es mucho más caros y si no los retienes, pues estás metiéndole agua a una leaky bucket, ¿no? Le pones por si te está yendo todo. Entonces es cuando conecto y la verdad es que eso a mí me empezó a volar la cabeza, me pareció extremadamente divertido, ¿no? Poder jugar con la propuesta de valor, poder jugar con la data, entender en dónde se te cae el usuario y luego sus inputs utilizarlos para alimentar mi pauta digital, ¿no? Ahí yo te digo, ahí es cuando pues yo evolucioné y dije no solo quiero hacer marketing digital, sino quiero influenciar el negocio, influenciar el negocio en el presente, pero en el futuro. ¿Cómo influencia el negocio en el futuro? Pues con la retención de los usuarios. Oye, o sea, nos dijiste aquí que hiciste como lo primero que te diste cuenta es como, wow, si mejoro el formulario, mejora toda mi pauta, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez que hiciste algo en Growth que fue contraintuitivo, que dijiste como, wow, esto tiene implicaciones más allá de lo que creías? ¿Me explico? Porque lo del formulario, estoy de acuerdo, pero es como el inicio de la exploración, pero estoy seguro que en algún momento dijiste como, pensé en algo, implementé una campaña que quizás era como a shot in the dark y resultó que fue súper poderoso. Cuando yo entro al grupo Modelo y me invitan a llevar Beer House era un proyecto bien interesante porque Grupo Modelo es la compañía cervecera más grande, ¿no? AB InBev. Y ellos tenían este corporate venture capital llamado CX Ventures. Y literal se manejaba como un fondo de inversión. A mí me invitan a dirigir o a ser el founder de un negocio llamado beerhouse.mx. Y lo primero que empiezo yo es entender el usuario, ¿no? Antes de duplicar, de triplicar la pauta, empiezo a entender el usuario. Y ahí me di cuenta que había una barrera bien grande del usuario. Y la barrera es, me llegan rotas las chelas. Me llegan rotas las chelas. Cuando quiero cervezas por internet me están llegando rotas. Entonces, pues si voy a invertir, ¿no? 500 pesos, 1000 pesos en cervezas artesanales, quiero que estén bien cuidadas, quiero que me lleguen bien. Entonces, ese fue uno de los primeros pain points que identifiqué. Y lo identifiqué de dos formas. La primera fue hablando directamente con usuarios por teléfono. Y la segunda fue metiéndome a distintas comunidades de Facebook. Había comunidades de apasionados de las cervezas, donde había 20,000, 30,000 personas. Y yo empecé a detectar esos comentarios. Cuando a alguien le llegaba mal la chela, pues ponían una foto y hablaban mal del negocio, hablaban fatal del negocio, ¿no? Entonces dije, aquí hay algo, ¿no? Dije, ¿qué pasaría si yo rompo este miedo y genero alguna garantía? Y dije, voy a hacer algo que se llama garantía Beer House. Y en cada correo dije, esto lo tengo que poner en todos lugares. El usuario tiene que estar claro que cuando compre acá, va a estar protegido por nosotros. Si su chela le llega mal, yo se la repongo. Y el trade-off es que al romper esta barrera, muchos más usuarios van a confiar en mí. Yo creo que eso es de las primeras cosas que empecé a hacer afuera de optimizar la pauta, afuera de optimizar el performance en la página, sino justo, ¿no? O sea, identificar las barreras del usuario, modificando tu propuesta de valor, ¿no? Porque mi propuesta de valor es, ok, ¿cuánto me va a impactar esto en P&L? ¿Cuánto me va a impactar en costos? Pero ¿cuánto me va a impactar en el long term, en la retención del usuario y la confianza? ¿Y cuánto me va a impactar que cuando alguien pide una cerveza y le llegue bien, lo ponga y lo postee en este grupo, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la primera vez, el primer tipo de, pues llamemos de experimento, de cosa no tan tradicional que empecé a pivotear y experimentar. Y la verdad es que el resultado pues, fue buenísimo, ¿no? Las personas ya sabían que era la garantía de Beer House y eso les empezó a dar mucha confianza para empezar y para ir y comprar en este sitio. Oye, tengo una pregunta. ¿Dónde pondrías tú? O sea, porque ahorita contaste algo increíble, ¿no? Que es como, ok, me di cuenta, me estoy imaginando your journey, ¿no? Pero me metí a Facebook, me etiquetaron un post, me dijeron que lo hice fatal, me di cuenta que eso era importante. Repones las cervezas, pero entonces te tuviste que meter el P&L, entonces se van a meter el P&L. O sea, esta decisión, como lo que has de decir tú, es súper estratégica. No es como reponer una chela, sí, te costará 50 pesos o 30 o 20, no sé, pero reponer miles de chelas al mes con 3 rotas se empieza a volver un impacto económico.
¿Dónde posicionas? O sea, imagínate que está escuchando esto una persona de HR que está pensando en contratar un Head of Growth dentro de su empresa. ¿Dónde posicionas ese Head of HR o ese ese Growth Leader dentro de la empresa? Porque pues necesita tener influencia en muchas decisiones. Sí, mira, definitivamente depende mucho del tamaño de organización, ¿no? Si vemos organizaciones por etapas, yo diría que en una primera etapa el Head of Growth tiene que ser el founder, ¿no? Llamemos una idea. O sea, si tú no sabes cómo crece tu modelo de negocio y estás fundando un negocio, no tienes las bases sólidas, ¿no? Entonces, el founder es el que tiene que crecer su negocio. O sea, el founder, su primer rol es hacer producto, es el growth. ¿Por qué? Porque tienes que aliar tu propuesta de valor. Una vez que pasas, para mí son etapas, son ciclos, ¿no? O sea, llegas a tus early adopters, tus primeros 100, tus primeros 1000 usuarios, ¿no? Los vas a adquirir como puedas, cabrón, ¿no? Haz cosas que no escalan. Una vez que los tienes, digamos que puedes pasar de los 1000 a los 10,000, ¿no? Podemos verlo en usuarios, podemos verlo en revenue. Si vamos a startups o compañías incluso maduras, ¿no? Para mí una startup, ya que pasa en los early adopters y ya que tiene que ir a la masa, a la grande, ¿no? Ya que tiene que escalar, perdón, pues ahí es cuando puede llegar, ¿no? un Head of Growth o un Growth Manager a acompañar al founder a entender el modelo de negocio y que el founder pueda enfocarse en decisiones más estratégicas de dónde está la compañía en 5 o 10 años. Ahora, en empresas más tradicionales, pues lo que pasa mucho es que el Head of Growth se confunde, ¿no? Con un Head of Marketing o con un Marketing Director. Yo creo que hoy en compañías grandes puede evolucionar, ¿no? Y en compañías grandes, quien hace Growth es quien tiene el modelo de monetización y el modelo de comunicación con el usuario, ¿no? Y el modelo de monetización es cómo soy muchísimo más rentable jalando las distintas palancas que tengo. Para aumentar mi rentabilidad puedo aumentar mis ventas, puedo aumentar mi eficiencia, puedo aumentar mi propuesta de valor para aumentar mis ventas y aumentar mi eficiencia. Entonces, en una compañía grande, para mí un Head of Growth tiene que ir muy enfocado, sí, a cómo le llevo el mensaje de forma eficiente, pero también como impacto en el negocio a largo plazo. Aquí voy mucho más a la retención. Y una pregunta, o sea, ¿existe el Head of Marketing en el futuro? Para mí no. Hoy estamos saturados. Hoy, ¿qué atención le pones a un anuncio en Facebook? Nada, no, poca atención. Si quieres buscar algo, pues vas y le preguntas a ChatGPT. Es probable que vaya a alucinar, ¿no? Pero la gente no sabe eso, ¿no? Entonces simplemente va y busca en ChatGPT, ¿no? y le hacen caso a ChatGPT. Entonces hoy, o sea, para mí empezamos una evolución hace 15 años, ¿no? De pasar de que las marcas y las compañías nos pongan productos que nosotros compramos por comprar, a que nosotros como usuarios y como consumidores compramos la mejor propuesta de valor que nos haga más sentido a nosotros, ¿no? A cada quien. Y cada vez con canales muchísimo más saturados, para mí marketing se vuelve un commodity. Es bien importante, o sea, es bien importante porque es relevante cómo le pones tú el mensaje al usuario, ¿no? Eso sí es muy importante, el momento y el placement. Pero marketing para mí se va a comoditizar y las compañías que van a crecer exponencialmente son las que agregan mucho valor. ¿Cuáles son las compañías más valiosas hoy del mundo, no? Nvidia. ¿Qué marketing hace Nvidia, no? Tesla. ¿Cuánto gasta Tesla en marketing? No, Meta. ¿Cuánto gasta Meta en marketing, no? Bueno, Meta te lo probé. Sí, estoy de acuerdo. O sea, Google sí gasta en marketing, ¿no? Pero más o menos, ¿no? O sea, ¿y por qué esas compañías son lo que son? Porque resuelven un problema de raíz, ¿no? Mucho más eficiente. Entonces, o sea, yo te diría, a ver, si va a existir, no va a ser el director de marketing o el head of marketing que las compañías tuvieron hace 20 años, ¿no? Va a ser un rol mucho más distinto, mucho más enfocado en mensaje, en usuario, pero el crecimiento no va a venir por ahí. Claro, sí, no va a ser Scully de Pepsi, ¿no? Que luego se vuelve... Pensé en ese ejemplo, ¿no? O sea, no va a ser 1984 con Steve Jobs trayéndolo. Sí, o sea, literal, pensé en eso. Oye, curiosamente, ahorita que mencionaste Facebook, creo que la función de growth, según escuché en un podcast, no le des mucho crédito, pero empieza en Facebook. ¿Sí? Cuando ellos empezaron a decir como, wow, vamos a darse... ¿Sí? Se dieron cuenta que si tuvieras 7 amigos, la campaña de adquisición funcionaba. Entonces dijeron como, wow, pues vamos a enfocarnos a que veas 7 amigos lo antes posible, ¿no? Exacto. Y Chamath, creo, Chamath Palihapitiya fue de los primeros creadores de growth en Facebook, y era eso, ¿no? Se dan cuenta de la exponencialidad que podías hacer, ¿no? Y entonces ahí los hacks vienen por eso en tu onboarding de Facebook inmediatamente se invita amigos. Se daban cuenta que cuando tú alimentabas tu feed y tenías 5 amigos, estabas muchísimo más enganchado en el producto que si no tenías, ¿no?
Hi-Fi no lo hacía así. Oye, ¿cuál es tu Hi-Fi? Te busco y te encuentro aquí. Meta, ¿no? Creció Facebook en ese momento pues, en redes súper cerradas y lo primero es red de contactos. Entonces ahí ahí es donde nace Growth. Oye, algo que me encantó de ti, o sea, cuando vi, o sea, yo te había escrito y te dije, digo, tú y yo nos conocimos porque tú te entrevistaste con Mía, nuestro Sí. AI, y bueno, creo que rompiste el récord conseguiste chamba en 9 días, creo, que estuvo increíble. Y la primera cosa que vi tuya que me encantó, que como, wow, o sea, Salvador está haciendo algo muy padre, creaste algo que se llama Claria Coach. Cuéntanos qué es y cómo surge. Claro. A ver, yo estuve en un proceso, ¿no? Estuve en un proceso de búsqueda de trabajo en los últimos meses y me di cuenta de varios pain points ahí, ¿no? O sea, viviendo ese proceso, vi muchos pain points en todas las partes, ¿no? Cuando te entrevistan, cuando te entrevistas, en la preparación, ¿no? Vi distintas soluciones que estaban ahí, que agregaban mucho valor, pero también me di cuenta, hablando con muchos colegas en mi situación, que pocas personas sabían cómo prepararse bien, ¿no? Y el primer paso para conseguir un trabajo, pues, es aplicar de forma correcta y prepararte de forma correcta, ¿no? Y si bien no creo que hay un manual escrito, creo que todos los casos son distintos, pues hay generalidades, ¿no? Tú no puedes ir a entrevistarte con una empresa si no sabes qué hace la empresa, quiénes son sus usuarios, en qué mercado está, en qué segmento está, ¿no? Tú no puedes conseguir una entrevista si no tienes un buen currículum, ¿no? Es la realidad, tienes que hacer un buen currículum porque eso te abre las puertas, ¿no? Entonces, y yo en mi proceso utilicé mucha inteligencia artificial. A mí la verdad es que yo soy early adopter de todas las soluciones, me encantan, ¿no? Entonces en mi proceso utilicé mucha inteligencia artificial, me preparaba y esto simplemente acotaba como yo me preparaba antes, ¿no? Antes yo para prepararme para una entrevista, pues si es una empresa pública, bajaba sus estados de resultados, sus reportes anuales y veía lo que hacía la empresa, ¿no? Si es una startup, pues me iba a Crunchbase, buscaba todos los artículos y los leía. Y hoy, pues podía descargar todos estos artículos, meterlos en un notebook LM, meterlos a ChatGPT, pedir resúmenes y poder extraer la información de forma más eficiente. Y luego también encontrar cosas que no encontraba de forma fáciles o me ayudaban a mí a pensar de otra perspectiva, ¿no? Yo ponía mis preguntas y la inteligencia artificial me ayudaba a generar 15 preguntas más. Entonces nace esto, luego descubro una herramienta para hacer vibe coding y ahí me doy cuenta que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y me doy cuenta y empiezo a jugar y yo solo veía este problema de nuevo con amigos, ¿no? Me sentaba, oye, y yo les platicaba mis tips y me daba cuenta que algunos tenían tips que yo no había visto y algunos tenían otros tips que yo no había visto, independientemente del nivel, ¿no? Independientemente del nivel, a todos eventualmente se nos pasaba a analizar la competencia, analizar la empresa, hacer un currículum, digamos, más ajustado para las necesidades. Y ahí dije, voy a construir una agente con inteligencia artificial, ¿no? Y empezó para aprender. O sea, yo soy autodidacta. Dije, ¿cómo aprendo? Aprendo haciendo. Empezó para aprender. Y tú antes de esto, tú programas, sí. O sea, como pon un poco en contexto como la audiencia de qué tan técnico eras tú hace 3 meses. A ver, yo me he dedicado a tecnología, marketing digital desde hace 10 años, poco más de 10 años yo creo, pero nunca había hecho una línea de código. O sea, yo nunca había hecho una línea de código, ¿no? Soy muy analítico, ¿sí? ¿No? Me gusta, soy racional. Y haciendo eso me di cuenta que eso me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas. Lo principal es los skills que necesitamos hoy para avanzar en la vida profesional, ¿no? Ahorita sí que vamos a ese punto, pero sí, o sea, antes de esto yo nunca había escrito una línea de código. Había gestionado producto, mucho más la parte visual, ¿no? Sabía pedir un mock-up, ¿no? Mis mock-ups para aclarar los agarré y los hice no una servilleta, en una hoja de mi libreta, le tomé foto y se la subía a la inteligencia artificial. Entonces sí, hace 3 meses yo nunca había escrito una línea de código. Yo creo que el 95% de las cosas no las sabía, pero yo se las preguntaba a ChatGPT. Oye, ChatGPT, quiero hacer que mi plataforma, un ejemplo, ¿no? Lo primero que fue fácil era extraer el currículum de las personas en Word, pero el 95% de las personas, no se estoy inventando el número, pero la mayoría tenemos nuestro currículum en PDF. Entonces mi solución no podía decir al usuario, oye, ve y por favor, edítalo, guárdalo en PDF y súbelo acá, ¿no? Justo ahí es como donde nace el growth. O sea, el growth es cómo haces, las personas hoy en 3 clics o en 2 clics analizan su currículum, tienen un buen currículum, copian y pegan la URL de la job description y tienen un análisis de la empresa. Entonces,
Es un ejemplo, ¿no? Yo no sabía cómo extraer el PDF. Le pregunté a ChatGPT y me dijo, tienes que hacer un HTML, el HTML tiene que hablarle acá. Y así fue, o sea, es prueba y error, mucha curiosidad. Nació todo, tío, de ver este problema en las personas y decir, puedo hacer una plataforma que les ayude, las personas que tal vez no tienen acceso, ¿no? a un servicio de outplacement, a un servicio de coaching, de carrera, pues pueden tener acceso a una plataforma que te explique el paso a paso, que te diga cómo aplicar, que te diga cómo prepararte la entrevista. Incluso por ahí tiene un chatbot en el cual tú te metes al chatbot y le preguntas, oye, ¿cómo puedo negociar mi sueldo? ¿Cómo, Es el peor enemigo de las empresas, tú. Es que hay que poner las herramientas de la mano de las personas. O sea, es eso. O sea, ¿cómo ponen las herramientas correctas en las manos de las personas? Y oye, esto es un buen ejemplo, ¿no? Es ponerlas a favor. Entonces, bueno, Claria, para mí empezó como aprendizaje y así ha seguido, ¿no? Me permitió aprender mucho y creo que hoy puedo agregar mucho valor a la sociedad y bueno, creo que por ahí eventualmente pueden agregar algunas otras cosas. Oye, ¿hace cuánto lo lanzaste? Hoy es miércoles, ayer martes. ¿Y ya tienes users o todavía no? Sí. La verdad, hoy en la mañana hice el análisis de los users y estábamos en 65 usuarios. Increíble. Sí. Luego pronto vas a tener que controlar ahí tu spend de ChatGPT y te va a llegar la factura. Sí, o sea, te metes a todo este tipo de cosas, ¿no? Yo no creo que hablarme tan técnicamente, pero oye, pues, ¿desde cuál es el modelo correcto de ChatGPT al que le hablas? O un ejemplo, ¿no? Yo en algún punto le hablo a Perplexity. ¿Por qué? Porque Perplexity es muchísimo mejor para búsquedas que ChatGPT. Entonces, es entender esto. Entonces, yo siempre me ponía en la parte de usuario, ¿no? Al inicio, como que de repente yo estaba en una entrevista y no utilizaba mi plataforma y decía, ¿pero por qué no la usé? Si ya la hice. Dije, algo está mal, ¿no? Y yo me obsesioné mucho con eso y dije, no voy a lanzar algo que la gente no use, que no resuelva. Y ¿qué es lo que me hace falta acá? A, B, C y D. Entonces, sí, si bien es una versión beta, un MVP, yo creo que los MVPs tienen que resolver el problema de raíz. Si no lo resuelvan, no hace sentido. Y una pregunta, ¿cómo usaste Clario para prepararte con tu entrevista con nuestro AI? Bien, buen punto. Sí, lo utilicé. ¿No? Lo utilicé primero, subí mi currículum para ver cuáles eran las preguntas que ahí me podían hacer. Lo segundo, para que me hiciera más rápido el análisis de la entrevista. Lo bueno de Claria es que una vez que tú le subes la job description, ya solamente le das un clic y te da el análisis de la empresa. El análisis de la empresa, el análisis del mercado, el análisis de la competencia y te da preguntas de preparación. Las preguntas de preparación, lo que yo identifiqué en los procesos, van en 3 niveles. Tú cuando te entrevistas, primero es con reclutamiento, ¿no? con HR, el primer filtro. El segundo filtro es con Hiring Manager y el tercer filtro es con Hiring Manager más uno, ¿no? Es decir, el jefe del que sería tu jefe. Entonces te da las preguntas que te van a hacer a ti y que tú puedes hacer a cada uno de los distintos stakeholders en tus entrevistas. Y creo que eso, la forma en que yo lo utilicé simplemente fue decir, ok, estas son las preguntas que me pueden hacer, practico mis preguntas, mis respuestas, y pues voy mucho más preparado a la entrevista. Increíble. Oye, hace rato dijiste algo como, bueno, lo que te hace exitoso en Growth. Como que ahí empezaste a decir, y ahorita volvemos a eso. O sea, tú estuviste en una carrera de Growth increíble. Sí. Estuviste en AXA, luego en InBev, Spin, y entonces has crecido muy rápido. Sí. ¿Qué cualidades te hacen exitosos en Growth? Mira, yo creo que incluso hoy más que antes, y me di cuenta con hacer esta herramienta, ¿no? La realidad es que si tú no sabes aprender a aprender, es complicado, ¿no? Hoy hay muchas cosas que se están comoditizando, ¿no? El conocimiento no se comoditiza, o sea, pero sí la ejecución de ciertas cosas, ¿no? Si tú hoy no tienes tus fundamentos lógicos bien estructurados, si yo no hubiera tenido un fundamento lógico estructurado, pues no hubiera podido diseñar la estructura de la página web y de las bases de datos, porque de repente me metí a esos temas, ¿no? Tengo que decirle a mi página que lea esta información de este lugar, que lea esta información de este lugar, que haga sentido, ¿no? Que haga sentido lógico. Entonces, para mí tenemos que aprender a aprender. Si tú no tienes esa capacidad, ya sea que seas autodidacta, que tengas cursos, pero tú tienes que estar en constante... Eres una esponja. Cuando tú estás en growth, eres una esponja. ¿Y por qué? Porque los canales cambian. Si yo me hubiera especializado solamente en paid marketing y en SEO, pues de repente llega ChatGPT mató al SEO, ¿no? Hay una empresa de Estados Unidos, creo que era de educación, que todo su revenue venía por SEO orgánico y de repente se fueron, eres una empresa pública, cayó mucho la acción, se fue casi a la quiebra porque
perdieron todo su modelo de negocio porque dependían de un solo canal. Entonces, para mí, regresando y para ser muy puntual, Pablo, tienes que diferenciar entre las cosas que son commodities y los commodities. Claro que hay una diferencia que tú los sepas usar, pero se vuelven commodities. Tu capacidad es cómo aprendo a utilizar estas herramientas. Los otros tienes que ser muy, muy creativo. Y por creativo, yo antes no me consideraba creativo, ¿no? Yo pensé que alguien creativo era solamente alguien que pintaba o que hacía las grandes campañas de marketing, ¿no? Y la verdad es que yo soy pésimo para las artes. Pero con creativo me refiero a saber que hay más de una forma de resolver las cosas, ¿no? Y no porque no se pueda de alguna forma ya es como, puta, ya no puedo hacerlo, ¿no? Okay. Te empuja mucho a pensar, ¿no? Te empuja, si no es por este canal, por este canal, por este canal, no tienes que limitarte a tus soluciones hoy establecidas, porque las soluciones establecidas van a cambiar en 1 año, en 6 meses, en 5 años. Lo único constante es el cambio, ¿no? Ahí es muy cliché, pero es la realidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero con creatividad, ¿no? Entonces, aprender creatividad. Y luego me iría a estos fundamentos básicos, ¿no? En serio, o sea, estadística básica, ¿no? ¿Cómo sé que esto es relevante o que no es relevante, ¿no? ¿Cómo hago una prueba, ¿no? ¿Qué significa hacer una prueba con un grupo de usuarios, ¿no? ¿Qué significa que esto pues ya lo pueda escalar? ¿Qué significa escalar, ¿no? O sea, para mí es eso, ¿no? O sea, tú tienes que tener tus fundamentos básicos, lógicos, matemáticos, estadísticos. Y ya con esas tres, yo creo que tienes la capacidad de sobreponerte ante cualquier reto. En muchos no va a ser exitoso y en otros cuantos sí. ¿Y qué preguntas? O sea, cuando alguien se entrevista, imagínate que yo entro a una entrevista de Head of Growth o incluso de Growth Manager con Chava, ¿cómo se ve esa entrevista? ¿Qué tipo de cosas preguntas? Sí. ¿Qué son buenas respuestas? ¿Qué son malas respuestas? Tener una cosa que me he dado cuenta a lo largo de la entrevista, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando contigo, has leído mucho de startups, ¿me explico? Sí. Como que tienes esa curiosidad, lo mencionas mucho. Y yo me doy cuenta porque me estás contando de ciertos libros y tal, pero sí, o sea, cuéntanos un poco de qué preguntas haces y qué son buenas respuestas, qué son malas. Mira, es bien difícil, ¿no? El problema es que hay muchas cosas que se vuelven buzzwords, ¿no? Y odio porque también las utilizo yo a veces, pero es la realidad, ¿no? Entonces, para mí es entender el framework de pensamiento de las personas, ¿no? Y el framework de pensamiento es cómo enfrento un problema y cómo lo desgloso, ¿no? Entonces, si nos vamos a preguntas muy específicas, creo que a veces si queremos validar solamente los skills técnicos, podemos sesgarnos. La persona tiene que tener los skills técnicos, no me malinterpretes, pero tú no puedes juzgar a una persona hoy solo por que tenga el skill técnico, ¿no? O sea, no es... Sobre todo en Growth, que es una carrera en México todavía relativamente nueva, ¿no? Sí, relativamente nueva y de nuevo, o sea, si en constante evolución, ¿no? El ejemplo que acabamos de poner con el SEO que está muerto, ¿no? Que no está muerto, ¿no? Porque los motores de inteligencia artificial te indexan. Entonces, ¿cómo tienes que hacerle que te indexen? Entonces, ¿qué es lo que tienes que validar en la persona? ¿Que sepa utilizar SEO o que tenga la capacidad de adaptar lo que conocía de SEO a cualquier otra herramienta? Y que seguramente esta herramienta va a tener un lenguaje, no una parte técnica que la persona no conocía. Yo prefiero y yo tengo que validar que la persona tenga la capacidad de curiosidad, de meterse, de clavarse, de aprender y de salir con un plan para implementarlo. Entonces, para mí es framework de pensamiento, cómo enfrentas un problema y cómo lo desglosas ese problema, ¿no? Una pregunta que yo hago cuando entrevisto es ¿cómo aprendes? O sea, es a veces muy básico, pero si tú no sabes cómo aprendes, pues hoy es complicado, ¿no? Yo sé que aprendo haciendo, por eso hice Claria. No hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende yendo a cursos. Es válido, pero es ¿cómo aprendes? Es una pregunta que yo siempre hago, ¿no? Entonces, yo me iría con sí las preguntas de hard skills, pero no me sesgaría ni pondría mi foco 100% en ello. Es muchísimo más. La segunda que te podría poner después de cómo aprendes es cómo evalúas la tolerancia y la frustración. Y la tolerancia y la frustración creo que no es la típica, no me salió algo y me enojo, no va por ahí, va más bien por... En Growth nuestra tarea es encontrar cómo crecer. No sabemos cómo vamos a crecer, no tengo idea cómo vamos a crecer, no sé si es modificando el producto, no sé si es haciendo un challenge y que se vuelva viral, no sé si es por influencers. Y seguramente en 10 de esas no le voy a pegar, güey. O sea, pero cómo me desengancho del problema y cómo sé que el problema no soy yo, sino este modelo o esta vía no funciona. ¿No? Y ahí algo, a mí me sirvió mucho el approach que tenía
De nuevo, no me refiero al grupo modelo, pero era un negocio. Y yo ahí me separé mucho porque nosotros estábamos validando que el negocio tuviera éxito y tracción en México. Y si el negocio no validara, lo íbamos a cerrar. Y eso no significaba que yo iba a perder mi trabajo y que yo había hecho mal mi trabajo. Y ahí es cuando yo separé mucho esta parte. Es decir, no porque un resultado de trabajo no se dé, significa que yo hice mal mi trabajo. Y en Growth pasa mucho eso, güey, porque la experimentación no se te va a dar muchas cosas. Entonces, a eso me refiero con tolerancia a la frustración. Hice bien mi trabajo, si seteé mi experimento, si puse mi hipótesis y si tengo resultados contundentes de por qué esto no funciona y me voy a mi siguiente hipótesis. Ahí hice bien mi trabajo. Eso me refiero con tolerancia a la frustración. ¿Y eso cómo lo validas en una entrevista? La verdad es que eso es, yo te diría, yo creo que es bien complicado, ¿no? Yo creo que para validarlo en la entrevista es preguntarle a las personas un poco más esto, ¿no? Si tienen algún framework de experimentación, más alto nivel, ¿no? ¿Cómo validarías una idea? Oye, si quieres poner un negocio y a veces hay que abstraerlo, ¿no? A cosas del día a día, ¿no? Si quieres ir a un concierto y no hay boletos para el concierto, ¿qué harías? Yeah. ¿No? A, B, C y D, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Sí, o sea, en esas cosas detectas, oye, la persona no encuentra que es por este camino, pero va por este otro camino, por este otro camino y por este otro camino. Ese mindset es el que a mí me gusta encontrar en las personas. O sea, digamos que hasta ahorita he entendido dos cosas, ¿no? La primera parte es entender que la persona sabe aprender, ¿no? Pues que te cuente cómo aprende, que quizás te ponga unos ejemplos de cómo está aprendiendo. Lo segundo es que tenga tolerancia a frustración y que tenga un framework de experimentación. Sí. Oye, fíjate que probé A, luego no funcionó, luego B, luego no funcionó, luego C y luego C menos, que fue más o menos lo que me empezó a jalar, porque de C me di cuenta C menos, ¿no? Sí. Y luego mencionaste los hard skills. ¿Cuáles son los hard skills? Hay mi forma de hacer growth, ¿me explico? Sí. Para mí los hard skills es estadística, matemática, y no hablo de cosas súper avanzadas, hablo de, o sea, que sepas, oye, ¿cuánto es el 10% más de esto? Ya. Yeah. No, o sea, eso, ¿no? Ok, esto me jaló. ¿Qué pasa si esto le aumento el 10%? Y ahí necesito business sense. O sea, ¿cuál es el hard skill? Estadística, matemática, business sense. Yo creo que sobre estas dos es business sense. ¿No? ¿Por qué? Porque si este experimento me funcionó y lo escalo, llego a 1000 personas. Ok, pero ¿qué pasa si me funcionó, pero el costo de adquisición no es rentable? Y si estos usuarios, pues no los estoy reteniendo, güey. Se están cayendo en el largo plazo, ¿no? Entonces, es un experimento que me funciona para adquirir clientes, pero para el modelo de negocio le funciona, sí o no, estoy adquiriendo los clientes incorrectos, ¿no? Entonces, ¿cómo adquiero los clientes correctos? Entonces, ahí yo diría el hard skill más necesario es este business sense, y con business sense es esta visión de decir, no me quedo solamente en, llamémosle top of the funnel, o en lo que me agrega valor inmediato, sino en cómo se ve este valor en el mediano y en el largo plazo, y cómo con eso tomo mejores decisiones. Y hablando de este business sense, hay unas métricas, un dashboard que tú esperas que cualquier como buen growth manager esté vigilando. Yo estoy muy obsesionado con la retención, ¿no? O sea, yo te diría, para mí es adquisición y retención de la mano, ¿no? O sea, de la mano sí o sí. Si te quedas... O sea, todo Head of Growth tendría que ver esas dos métricas todos los días. ¿Y algunos tools que tú me dijeras, raro conocer un buen Head of Growth que no supo usar A, B y C? A ver, tools... Ahí sí, no sé, depende mucho del modelo de negocio, ¿no? Si hablamos de modelos de negocios digitales, pues tienes que tener una plataforma de analytics, ¿no? Amplitude, ¿no? Google Analytics, depende cuál sea. A ver, sí, yo te diría cuál debería ser genérica para todo, independientemente del modelo de negocio, ¿no? O sea, es algún visualizador de datos. Un dashboard para poner. Donde tengas tu dashboard, y tu dashboard tiene que tener sí o sí dos métricas. ¿Cuántos usuarios estoy adquiriendo? ¿Cuántos usuarios estoy reteniendo? Ya luego le metes tu costo de adquisición, tu costo de retención, tu churn. Pero que lo tengas en tu celular, güey. Y que en tu celular todos los días veas cómo estás, o sea, ¿cada cuánto checabas tu amplitud? Yo todos los días. ¿Primera cosa de la mañana? Todos los días, todo el tiempo. De hecho, algo que hacía mucho al inicio, y depende del modelo de negocio, lo sigo haciendo o no, pero en nuestro Shopify, cuando lanzamos Beer House, yo estaba en una junta y si tenía 5 minutos me metía a ver cuántas ventas habían caído. Un pequeño boost de moral sí. o de... Pues no sé si boost de moral o más bien obsesión, y me metí a ver qué estaban comprando. Entonces yo soy mucho de observar qué están comprando, qué están haciendo, dónde están jugando, en dónde van. A ver, por ejemplo, Claria tiene Hotjar. Hotjar es una herramienta que te permite ver cómo navegan los usuarios.
¿no? Entonces, ¿por qué le puse eso? Pues porque yo tengo que ver cómo interactúan las personas con el producto para mejorar el producto. Si yo no estoy cercano al usuario, estoy súper sesgado. La primera versión que lancé de Claria con 3 amigos y se las puse, no sabían navegar el producto. ¿Por qué? Porque lo había hecho como yo pensaba. Claro. ¿No? Entonces, por eso, yo diría todo Head of Growth, toda persona que haga Growth, o todo founder debería estar constantemente viendo a sus usuarios y cómo sus usuarios interactúan con su producto. Top. Oye, quiero hablar de 2 anécdotas más antes de como pasar... bueno, sí, como 2 anécdotas más. Una es, me contaste de una experiencia... O sea, quiero hablar un poco de los experimentos que tú has hecho que han resultado muy valiosos en tu carrera de growth. Me contaste sobre una experiencia antes de empezar de una tienda donde los usuarios entraban, podían agarrar lo que quieran, los grababas. Sí. Cuéntanos qué hiciste y cómo llegaste a esa idea, porque requiere bastante creatividad. Requiere creatividad y libertad de acción, ¿no? Pero sí, después de que lanzamos Beerhouse y nos dimos cuenta que, pues después de ciertos early adopters, cuáles eran los problemas de los usuarios, ¿no? Y los problemas de los usuarios es, yo quiero descubrir cervezas, ¿no? Beerhouse era una plataforma de cerveza artesanal en la cual tú tenías a tu disponibilidad más de 200, 300 SKUs de cervezas internacionales y nacionales de todos lados, ¿no? Y el usuario, el problema que tenía es que si él quería conocer una cerveza, lo que tenía que hacer antes es tenía que ir a una tienda de especialidad que estaba tal vez a 2 horas de su casa. Si vivías en Guadalajara, tal vez no había tiendas de especialidades. Y si le comprabas directamente al productor, pues tenías que comprarle o 12 cervezas o 24 cervezas. Y nosotros lo que ahí nos dimos cuenta es, uno, el modelo de negocio cuando lo seteamos es el usuario puede escoger y seleccionar una cerveza. En vez de seleccionar 24 cervezas, puede hacer una cerveza de esta marca, una cerveza de esta marca. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque it's a big finding. Sí, a ver, el finding fue esto, ¿no? O sea, tú pones una hipótesis y en tu hipótesis es, yo creo que las personas quieren comprar cervezas artesanales. Cuando las personas llegan al sitio y de repente ven que el commitment es muy grande para comprar 24 cervezas, pues se te empieza a caer la retención, la adquisición. Lo que yo hice fue empezar a dar, me invitaba a 4 o 5 personas a la oficina, les invitaba una chela y me ponía a platicar con ellos. Un focus group, pero sin la formalidad del focus group, ¿no? La formalidad me refiero a mí o sea, yo creo que los Head of Growth o las personas que hacen Growth tienen que ejecutar estas cosas. Cuando tú le delegas esto a una agencia y que la agencia haga la investigación y tú no estás ahí, se pierde todo. Entonces, me metí a platicar con los usuarios. Ahí es cuando yo detectaba, oye, pues quieren comprar una sola cerveza en vez de comprar 6, 12 o 24 cervezas. ¿Qué pasa si permitimos que las personas compren una cerveza? Ok, ¿cómo tienes que cambiar la logística, el almacén? Entonces, como que eso fue lo primero que detectamos. Luego detectamos que teníamos que tener, le vamos a llamar así, cierta autoridad en el mundo de la cerveza artesanal. ¿Por qué? Detectamos que las personas cuando ligaban Beerhouse con Grupo Modelo decían, Grupo Modelo, Beerhouse, no, es la gran corporación que está llegando acá. Y la verdad es que éramos parte de una gran corporación, pero teníamos nuestro propósito y lo respetaban y nos dejaban ejecutar. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una cerveza y vamos a hacer una cerveza colaborando con los 5 cerveceros más grandes de México. ¿Por qué? Porque esto va a romper, ¿no? Va a romper la barrera y va a demostrar... O sea, la meta es, la gente ligaba Beerhouse con Grupo Modelo. Entonces yo decía, ¿cómo va a confiar que Grupo Modelo va a conseguir la mejor cerveza artesanal? Exacto. Si están vendiendo millones de cervezas al mes. Y cuando dices los 5 grupos cerveceros, ¿era como Cuauhtémoc y tal? ¿O? No. Los cerveceros artesanales más relevantes de México. Ok, te sentaste con ellos desde Beerhouse a hacer una cerveza. A diseñar una cerveza. Wow. Pero luego también dijimos ahí cómo involucramos al usuario. Y ahí fue cuando empezamos como a conectar los hilos, ¿no? Dijimos, pues hagamos un concurso y el concurso va a ser que las personas diseñen la etiqueta. Y el ganador de esta etiqueta vamos a permitirle entrar a nuestro almacén y va a tener 10 minutos para agarrar todos los productos que quiera. Entonces ahí como que pues, la hipótesis fue, si es alguien que es apasionado de la cerveza, pues le va a motivar mucho poder entrar a un almacén donde están todas las cervezas, donde hay muchas cosas. Eso va a hacer que podamos generar mucho contenido y eso también va a romper la fricción, el miedo de decir Beerhouse Grupo Modelo cuando relacionen a Beerhouse con los cerveceros artesanales y con nuestras cervezas. Entonces como que conectamos en una iniciativa muchas cosas y la verdad es que fue bien interesante ejecutarlo, ¿no? Fue extremadamente divertido, ¿no? Si tú hoy tratas de entrar tal vez a un CEDIS de una gran corporación, pues la verdad es muy complicado, ¿no? En ese momento nuestra libertad de acción
pues le dijimos a nuestro gerente de operaciones, ¿no? Del equipo, y él, pues sí, éntrenle, ¿no? Eso es muy padre, que había un sense de todas las personas de vamos a hacerlo, ¿no? Me fui yo con la persona que me ayudaba en marketing a grabar el contenido, ¿no? Abrimos el almacén, entró la persona, agarró no sé cuántas cosas, cuántos artículos. ¿Cuántas cervezas logró agarrar? No me acuerdo, pero la persona de hecho no era de México, estaba en Tijuana, la volamos de Tijuana a México. Increíble. Y el diseño que esa persona hizo fue el diseño que pusimos en la etiqueta. Ahí la tengo en mi casa, no es la etiqueta del aniversario de Beer House. Y eso que ayudó, ¿no? Ayudó a conectar con la industria, ayudó a conectar con los usuarios, ayudó a que las personas vean cómo es este proyecto más de base y a romper esas barreras, ¿no? Digamos que aquí rompimos las barreras de miedo, de fricción del usuario, simplemente no simplemente, ¿no? Pero por escuchar, por entender sus problemas y decir, ¿cómo rompo esos problemas? ¿Cómo rompo esos problemas? Y por ahí de repente se fue yendo el growth loop, ¿no? Nos dimos cuenta que armamos este growth loop, ¿no? Cuando yo me asociaba con más cerveceros para traer nuevas cervezas, pues más personas venían. Entre más cervezas tuviera yo, pues más regresaban los usuarios nuevos, ¿no? Y ahí literal es cuando armamos un growth loop, ¿no? Entonces hicimos un plan de un calendario de lanzamientos. Cada mes lanzamos una nueva cerveza. O sea, este proyecto lo repetiste cada mes, una cerveza específica para Beer House. No una cerveza específica. Sino lanzaban la cerveza de este cervecero, exacto. Ese mes era la cerveza del mes. Por exacto, la cerveza del mes era literal la cerveza del mes. También lo que hacíamos, ahí ya era un acuerdo, oye, cervecero, tú comunícale a tu audiencia que tu cerveza sale en Beer House. Y yo te pongo en mis banners, en mis emails, en ABCD, ¿no? Entonces ahí fue cuando se armó el growth loop. Yo traigo una nueva cerveza cada mes, adquiero nuevos usuarios. Cuando el usuario llega a Beer House, se da cuenta que tengo cervezas y se da cuenta que el siguiente mes tengo una nueva cerveza, regresa a comprar. Total. Yo no me di cuenta que había hecho un growth loop hasta, creo que 2 años después, un día exponiendo por ahí dando una clase, armando la clase, dije, pues esto fue un growth loop, ¿no? Dije, claro, ¿no? O sea, yo estaba muy metido en el negocio, ¿no? Que empieza a jalar y tú te vas. Y de repente, pues cuando ya me salgo, lo conecté así como te dije ahorita, pues sí, ¿no? Mis usuarios regresaban y ya cuando lo dibujé en el mapa dije, pues sí, así es como el Team Group. A ver, en la hipótesis lo sabía. Yo decía, si traigo una cerveza nueva cada mes, voy a traer más usuarios. Y es el pretexto para que regresen. Y una pregunta, ¿esa hipótesis la descubriste por este experimento de volar a esta persona de Tijuana al Ceris? La descubrí, antes, ¿no? La descubrí, o sea, yo ya tenía idea, pues los pain points. O sea, lo primero que nos pasaba es, nos damos cuenta que cuando poníamos descuentos las personas compraban. Pero yo me di cuenta que ese no era el modelo de negocio que teníamos que perseguir. Entonces dije, si quito los descuentos, pues ¿cómo hago que las personas compren? O sea, ¿cómo hago pues, qué es lo que las personas buscan? Y era simplemente hablar, era hablar, ¿no? Cuando alguien se quejaba, yo agarraba y le hablaba directamente a los usuarios. Y oye, te hablo, Salvador, de Beer House, quiero entender qué pasó con tu producto, por qué no regresaste a comprar. Y fui conectando, me metí mucho a estos grupos de Facebook y era ver qué posteaban las personas. Yo veía que las personas cuando salía una nueva cerveza, hablaban de esa cerveza. Entonces yo tenía mucha observación del usuario, simplemente estar ahí muy clavado. Oye, te hago una última duda sobre este caso, que es, lanzaste este experimento, viene la persona, haces todo el content. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que funcionaba? Dicho de otra manera, imagínate que tú eras un nivel de abstracción, tú eres la persona del corporate venture capital de InBev. ¿Y qué métricas veías que decías, este experimento sí nos está llevando un buen camino? Porque a veces, mínimo este experimento me cuentas, me suena que ese mes no es que empezó a sonar la caja. ¿Me explico? Como que... Sí. Sí. Ahora, algo que sí nosotros teníamos muy claro es cuáles son los early signs, ¿no? Que vas en el camino correcto, ¿no? Y nosotros tenemos un framework que nos servía mucho que se llamaba DVF, ¿no? Deseabilidad, viabilidad, factibilidad. ¿Y cómo se ve la deseabilidad de tu producto? Y la deseabilidad, o sea, si bien digamos que el modelo de monetización va a largo plazo, la deseabilidad sí la puedes ver en el corto plazo, ¿no? Y la deseabilidad es, oye, pues aumenta la intención de compra, aumentan las visitas a las páginas, ok, ¿no? Tu retención, ¿no? Tu retención al mes. Cuando lanzo una siguiente cerveza, ¿quiénes están comprando una siguiente cerveza? Eso yo hacía mucho, ¿no? Después nos fuimos y lanzamos calendarios de Adviento, ¿no? Un calendario de Adviento era en Navidad, 24... Esas fueron de las cosas también muy chidas, ¿no? Eran 24 cervezas sorpresas. Entonces yo vendía una caja de 24 cervezas que tú no sabías que vendían en $1,000, pero porque yo ya sabía que la gente lo iba a comprar, o sea, ya entendía al usuario. ¿Y cuáles eran estos early signs? Que el 80-90% de los usuarios que regresaban a comprar estos productos eran usuarios recurrentes, no eran usuarios nuevos.
Y eso, pues yo lanzaba mi cerveza Hermes y decía, ¿quiénes son las personas que están comprando esta cerveza? ¿Usuarios nuevos o usuarios recurrentes? Usuarios recurrentes, ok. ¿Qué quieren los usuarios? ¿Qué necesita el usuario para venir a comprar cada mes? Y analizaba mis cohorts. Digo que yo me metí mucho a Shopify y en Shopify tú puedes ver el historial de compra del usuario. Entonces, cuando tú hacías una compra, yo me metía y yo decía, ¿cuántas compras tiene antes? ¿Cuántas compras hizo? Y así como que simplemente lo iba conectando, lo iba conectando. Pero bueno, esos son los early signs, ¿no? Digo, o sea, venía tráfico nuevo a la página y el producto nuevo, que tenía una hipótesis, ¿quién lo estaba comprando? Y tal vez no eran miles, ¿no? Por si de 10 compras, 8 eran de usuarios recurrentes, pues yo sabía que eso en escala iba a funcionar. Ya. Pues Salvador, la verdad ha sido una entrevista increíble, o sea, creo que hemos aprendido muchísimo. Me encantaría cerrar diciendo qué te encantaría compartir a la audiencia, o sea, Sí. no sé, ¿dónde pueden escuchar más de ti? De lo que tú quieras. Mira, gracias, Pablo. Ha sido también buena experiencia compartir y recordar muchas cosas que van saliendo. Yo creo que lo primero es que estamos en una época, yo he reflexionado mucho, la verdad es que en estos 3-4 meses me metí en un rabbit hole durísimo de IA y creo que es una herramienta increíble. Estamos viviendo un shift laboral bien fuerte, que si lo usamos a favor es súper útil, ¿no? Y para usarlo a favor, yo creo que hoy más que nunca la curiosidad es súper necesaria, ¿no? O sea, hoy no debemos de acotarnos a lo que he hecho o a lo que sé hacer. Hoy es momento de utilizar nuestra curiosidad a favor, ¿no? Y si utilizas esa curiosidad a favor, ¿en qué lugar puedes estar en 2, 3, 5 meses? Y cómo eso te permite hacer mejor lo que hoy haces, ¿no? Para mí es eso, o sea, reconozco lo que sé hacer y reconozco cómo puedo potenciar lo que sé hacer con mi curiosidad, ¿no? Creo que eso es un súper mensaje. A mí, pues, en LinkedIn me pueden encontrar como Salvador. Creo que estoy como Salvador Muñoz, ¿no? Debo estar así. Te Sí. tengo aquí, mira, está así, Salvador Muñoz. Sí. Head of Growth. Exacto, me pueden encontrar ahí como Salvador Muñoz. La verdad es que no soy muy activo, ni mucho menos, pero de repente puedo llegar a compartir una que otra cosa. Y la verdad es que feliz siempre de rebotar ideas con cualquier persona y compartir, pues, algo que se pueda compartir y aprender. A todo dar. Chava, de verdad estuvo muy, muy, muy padre. Creo que compartiste buenas anécdotas. Bien, gracias a ti. Gracias.